Bueno, muy buenos días para todos, sean bienvenidos. ¿Cuánto nos gozamos por esta preciosa mañana? Qué alegría ver a nuestros hijos. Usted no se imagina el corazón de nosotros los padres de ver a nuestros hijos aquí alabando y adorando al Señor. Es lo mejor que nos puede pasar, que ellos estén rendidos a los pies del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces le pido que disponga su corazón, su vida, a esta palabra que el Señor me ha permitido traer el día de hoy. Es un privilegio nuevamente el poder estar aquí. Cada vez que tenemos el privilegio de exponer el Evangelio, sea acá o sea alguna otra persona, es de gran bendición. Amén. ¿Cuántos traen su Biblia al día de hoy? Entonces le pido que me acompañe allí al libro de Lucas 12. Si no, aquí está en la pantalla para los que no dejaron la Biblia en casa. Un saludo muy especial a los hermanos de Cartagena que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y a todas las personas que se están conectando. Amén. Amén. Cuando esté ahí, den un fuerte amén. Lucas 12, versículo 13 al 21. ¿Cómo se llama? El rico insensato. Dice así. Dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15, y él les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y le dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Precioso Señor, en esta mañana, Dios, te pedimos que seas tú, Señor, dándonos de nuevo, Señor, para poder impartir este mensaje, Padre. Prometemos darte a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, comencemos. Lucas 12, versículo 13. Si tiene su Biblia, sígame ahí. ¿Cómo le dijo? Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Entonces aquí lo que notamos inicialmente es que una persona de la multitud que hizo, se dirigió a Jesús porque tenía una necesidad. ¿Y qué fue lo que le dijo? Di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Entonces, primero que todo, yo quiero que usted y yo entendamos que hay gran diferencia entre ser multitud y ser discípulos del Señor. Nosotros podemos encontrar a lo largo de los evangelios que multitudes seguían a Jesús. ¿Y por qué lo seguían? Pues porque tenían necesidades, tenían hambre, y el Señor suplía todo esto, pero realmente no era lo más importante. Pero vemos que en el caso de los discípulos, ellos estuvieron siempre ahí, estaban dispuestos a aprender y a seguir al Señor Jesús. Entonces la prioridad de este hombre no era el Señor, sino que era que el Señor Jesús solucionara su problema. Y así pasa hoy en día. Muchos vienen a Cristo esperando que el Señor solamente solucione los problemas, que les arregle el matrimonio, que les arregle las finanzas, ¿cierto? A veces se vuelve como un Dios bombero. Cuando hay un problema, todas las personas que dicen: Dios mío, ayúdame. Y claro que el Señor tiene oídos, porque dice en el libro de los Salmos que sus oídos ¿qué? Están atentos a nuestro clamor. Claro que el Señor desea sanarnos, que el Señor desea bendecirnos, pero vamos a ver a lo largo de este mensaje qué es lo que realmente es lo más importante. Entonces, si nosotros venimos a Jesús, no sea solamente para que Él cambie nuestra condición, sino que espiritualmente seamos nosotros transformados. Mateo 11:28 dice: venid a mí los que tienen problemas y yo se los voy a solucionar. ¿Así dice? No, dice: venid a mí los que estéis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Está hablando espiritualmente. Yo le quiero hacer una pregunta. Si tú hubieras estado delante de Jesús como este hombre, ¿tú qué le hubieras dicho al Señor? ¿Cuál hubiera sido tu petición? Señor, mira esa casa que he visto allá, que la he soñado por tantos años. Señor, arregla mi vida, mira mis problemas. ¿Qué le hubieras dicho al Señor?
Pues vamos a ver ahí también en Lucas 10, Lucas 10, yo encuentro una situación, encuentro dos mujeres, encuentro a María y a Marta. Lucas 10, 39 al 40, aquí está el versículo, dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué estaba haciendo? Dice que oía su palabra. ¿Sí ve la gran diferencia entre esta mujer y entre este hombre que le estaba diciendo a Jesús que partiera la herencia? Dice que María, ¿qué estaba haciendo? Estaba a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Esa debe ser la prioridad de toda persona que se llame creyente, de todo cristiano, que la prioridad sea siempre escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Imagínense, dándole orden a Jesús. Ella estaba preocupada, Marta, por los quehaceres, ¿cierto? Por las cosas de este mundo. Pero María, ¿qué estaba haciendo? Estaba allí a los pies de Jesús. Aquí podemos ver dos situaciones y dos tipos de personas que encontramos siempre en el caminar en el Señor. Unos que están afanados, turbados, preocupados por la situación, y otros como nosotros, los que estamos acá, que estamos atentos ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Y no solamente a escucharla, sino a ponerla por obra, a gozarnos en todas las bendiciones que tiene el Señor Jesús para nosotros. Y ahí en Lucas 10:41, respondiéndole Jesús, le dijo: Marta, Marta. Yo pues le podría decir esta mañana: Abelardo, Juan Pablo, ¿cierto? Afanado y turbado estás con muchas cosas. Entonces vemos que María, ¿qué hizo? Escogió la mejor parte. Y allí en Lucas 10:42 Jesús le dice: pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál era la buena parte? Escuchar la palabra del Señor. Por eso les hice esa pregunta: si nosotros hubiéramos tenido el privilegio de estar físicamente delante del Señor, ¿tú crees que por mi trabajo yo estaría: espere, Señor, voy a ir a atender mis negocios, espérate, voy a ir a atender unos clientes? Yo creo que posiblemente hubiéramos dejado todas las cosas y hubiéramos ido a los pies de Jesús. ¿A qué? A escuchar su palabra. Pero vemos que no fue la condición de este hombre rico. ¿Por qué? Porque estaba más preocupado por lo material. Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Tal vez no era poco dinero, era muchísimo dinero, y su angustia era las cosas materiales, los bienes materiales, y menospreció escuchar la palabra de Jesús. Así hay muchos afanados y turbados en estos días. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cierto? Veíamos San Victorino estos días cómo estaba llenísimo, la gente preocupada por comprar ropa. Y así hay muchas personas en este día. Y si me quedo sin trabajo, y si no nos colocan la vacuna, ahorita que va a llegar la vacuna, y tal vez muchos están pensando tal vez en esta vacuna. Mateo 6:33, ¿qué es lo que dice? Buscad primeramente las cosas de este mundo. No. Primeramente al Señor y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y nosotros debemos en nuestra vida cristiana siempre buscar primero al Señor. Lo demás, el Señor sabe de qué tiene necesidad. El Señor conoce nuestra condición, y poco a poco, siendo pacientes en el Señor cada día nos va transformando. Entonces vemos que estamos en un mundo consumista y materialista, y no podemos presentar el Evangelio al acomodo de las personas, porque muchas personas quisieran escuchar que nosotros como pastores dijéramos que todo va a estar bien, que el Señor los va a bendecir, que lo va a llevar a las naciones, y una cantidad de cosas, y la gente en su corazón diría amén, aleluya, en emocionalismo. Pero realmente tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros los pastores lo que hacemos es transmitir lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que Jesús murió principalmente y primordialmente en una cruz para salvarnos, no para prosperarnos. Para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos de todos nuestros pecados y justificarnos ante el Padre. Ese es el propósito principal de que Jesús haya ido por amor, porque es lo que dice Juan 3:16, que es el versículo que conocen todos los creyentes, que dice que de tal manera que pasó, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que nos prosperara, nos diera casa, carro, beca, para salvarnos. Fue por amor. Mateo 10, 34 al 39. Dice que Jesús es causa de división. Dice: no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. Y muchos pregonan paz, paz. Y aquí el Señor está diciendo que Él no ha venido a traer paz a la tierra. Es muy distinto que el Señor pone paz en nuestros corazones, ¿cierto? Que dice que la paz
de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones. En la vida de un verdadero creyente debe haber paz. Pero si vemos lo que dice acá, ¿qué es lo que vemos en el mundo cuando vemos noticias? Guerras, odios, venganzas, y es lo que está allí profetizado en la palabra del Señor. Dice allí el versículo 35 de Mateo 10, dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Yo quiero que tú tengas pendiente cuando tú vas a donde tu familiar que no ves en muchos años y tú le dices que eres creyente, ¿cómo te tratan? ¿Cierto? Con mucho cuidado. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Estos días se estaba celebrando la Navidad, ¿cierto? Y todos decían que Jesús había nacido allí en un pesebre y todo esto. Pero si hoy vamos, al salir de esta reunión y vamos donde estas familias que celebran la Navidad y le hablamos de Jesús, le hablamos de la salvación, del perdón, ¿qué nos van a decir? A mí no me hable de religión, yo no voy a cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que estaban celebrando? Esa es la diferencia entre nosotros. Nosotros celebramos y festejamos es el nacimiento del Señor Jesús, su muerte y su resurrección. Cuando todos los días de nuestra vida nosotros conmemoramos y vivimos por el Señor Jesús para siempre. Dice el versículo 37 allí de Mateo, dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida, ¿qué dice? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando yo comencé a venir al evangelio, muchas personas me decían: ¿y usted ahora qué? Está ya llevándole la plata al pastor, está una cantidad de cosas. Pero ¿sabe algo? Hoy en día he entendido que todo es por causa de nuestro Señor Jesús. Él es lo más importante en mi vida. Están mis hijos acá, ellos saben que los amo con todo mi corazón, a mi esposa, pero por encima de ellos está el amor de Dios. Primero está el Señor, porque es el primer mandamiento. Amén. Amén. Sigamos allí, Lucas 12:14. ¿Qué le dijo el Señor? Dice: mas le dijo Jesús: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús fue contundentemente claro. Jesús no le dijo: sí, espérame tantico, ya me desocupo acá y voy y te colaboro, o voy y te doy una asesoría. Jesús empezó aquí a hablarle y a decirle que la vida del hombre no consistía en la abundancia de los bienes que poseía. Y cuando le dijo mirad, eso se refiere a discernir, a entender con claridad. Nosotros debemos mirar atentamente a lo que dice la palabra. Esta pandemia realmente mostró lo que dice este versículo. Han muerto muchísimas personas de todos los estratos, razas, condición, ricos, pobres, cristianos, no cristianos, ¿cierto? De todas las personas y todas las condiciones han muerto. Entonces, como dicen, esta pandemia no ha respetado absolutamente nada. Nosotros, gracias al Señor y gracias a la fe que tenemos en Cristo, el Señor hasta el día de hoy ha tenido misericordia y nos ha guardado. O sea que tenemos muchísimos motivos para nosotros gozarnos. Ahorita escuchamos de que la vacuna ya está llegando a algunos países de Latinoamérica, y lo que escuché es que en Colombia, independiente de que hayan las prioridades, hay personas que tienen dinero y la van a poder comprar. Entonces ya muchos tienen la esperanza, pero ¿será que ellos van a estar para poderla comprar? Realmente pues no lo sabemos. Entonces nuestra confianza está en Cristo Jesús, Señor nuestro, en la cristomicina, en lo que dice la verdadera palabra de Dios. Lo demás va a venir por añadidura. Yo me imagino que hoy las iglesias que se están reuniendo el día de hoy, domingo 27, supongo que es el último reunión dominical de este año, y muchos estarán predicando que el 2021 va a ser ¿qué? Muchísimo mejor financieramente, harán decretos, harán declaraciones, que el Señor los va a restituir. Pero yo digo, ¿qué pasó con los decretos del 2019-2020? ¿A dónde quedaron? Porque tal vez muchos estaban diciendo: no, el 2021 el Señor te va a hacer y te va a bendecir, y absolutamente nadie esperaba esto que estábamos viviendo. Ni aún nosotros estábamos en Santander con mis suegros cuando escuchamos allá en enero las noticias que un virus allá en China, y bueno, es más, ni siquiera pensamos que eso iba a llegar acá. Nadie lo sabía. Teníamos tal vez planes, teníamos sueños, teníamos metas, pero sí de todo absolutamente le cambió
a todos. Entonces a través de este mensaje yo quiero que usted entienda que nuestros planes siempre deben estar delante del Señor. Tener planes no es malo, sino es involucrar a Dios en nuestros corazones. Y lo más importante es que Él nos permita poder estar con vida. Entonces, nuestra confianza no puede estar en lo material, en nuestro trabajo, sino debe estar en la palabra. La confianza de este hombre que citamos, ¿en qué estaba? Estaba en una herencia, ¿cierto? Porque él estaba preocupado por su herencia. Y hoy en día pasa lo mismo. A veces se muere el padre de familia y se acaba la hermandad entre los hermanos, porque se pelean por las 2 o 3 cosas que dejaron, ¿cierto? Y eso usualmente eso pasa. Y pasaba allí con este hombre. Lucas 16, 13 al 14, mire lo que dice. Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. ¿Y se burlaban de quién? De Jesús. Se burlaban del Señor Jesús porque ¿qué hacía Jesús? Los confrontaba con la palabra de Dios y ellos se burlaban. Ellos querían que Jesús tal vez les hablara de reino ahora, de que iban a conquistar Jerusalén, Egipto, Samaria, pero realmente como la prédica o el mensaje de Jesús fue arrepentimiento, por eso ellos se burlaban del Señor Jesús. Hoy en día pasa lo mismo. Tal vez muchas personas se pueden estar burlando de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros hablamos, porque muchas personas tienen comezón de oír. Una vez escuché un pastor que decía que la Biblia habla más de dinero que de cualquier cosa. Yo decía, bárbaro, este hombre no sé de dónde sacó esto. Cuando la Biblia habla de dinero, usted se puede notar, es para advertirnos, para que nosotros guardemos nuestro corazón. El dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Y la Biblia yo puedo encontrar muchísimos soportes, muchísimos versículos donde nos hace una dura advertencia, que tengamos cuidado. El dinero no es malo. Y ayer hablábamos con los hermanos allí en mi casa y yo les decía, bueno, qué bueno vivir bien, tener una mejor condición de vida, tal vez poder un día ampliar, tener una iglesia más grande, pero realmente lo más importante es que nosotros podamos hablar lo que dice la palabra del Señor. Salmo 119, 36, 37 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. O sea, aquí nos está diciendo que guardemos nuestro corazón de la avaricia. Aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Esto sí es un verdadero avivamiento. Y me gusta el nombre de la iglesia del pastor, aviva tu fe. Tenemos que avivar nuestra fe. ¿En qué? En el Señor Jesús. No en el mundo. No en el trabajo, no en los subsidios que el gobierno nos pueda llegar a dar, sino realmente en la palabra del Señor Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Entonces, hasta este punto de Lucas, versículos 13 al 15, Jesús está narrando una historia del rico insensato. Para mí, desde mi punto de vista, el rico insensato es este que le estaba diciendo al Señor que partiera la herencia. Porque aquí para abajo, en el versículo 16, Jesús comienza, en medio de esto que estaba pasando, comienza a narrarles una parábola. Y él hablaba por parábolas para que entendieran, como poniendo ejemplos. Y dice así en el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Cuál era la prioridad del hombre que le ha hecho la petición a Jesús? Acerca de una heredad, de una herencia. Y Jesús coge una parábola y empieza a hablar acerca de esto, diciendo, un hombre, le refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea que empezó a confrontarlo, empezó a hablarle. Tal vez muchos dirían, al que le caiga el guante, que se lo chante, como decimos acá. Pero Jesús estaba utilizando una parábola, un ejemplo para redarguir a los oyentes, y no solamente a los oyentes, sino a este hombre que tenía prioridad, que tenía su corazón lleno material. Y Jesús comienza a redarguirlo, a llamarle la atención a través de la palabra del Señor. O sea, lo estaba exhortando. Hoy en día hay personas que vienen a una iglesia y si el pastor está exhortando, se molestan. ¿No les ha pasado? ¿No se han dado cuenta que se molestan, se chocan, hacen mala cara y dicen, pero es que el pastor, yo no sé, me está echando como el vainazo? Y yo digo, pues ¿a quién más? Si yo les estoy hablando es a ustedes, no al vecino, ¿cierto? Sino a ustedes los que vienen acá. Porque en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, y cuando dice toda es
Toda. Dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que, pastor, eso es lo que tú y yo hacemos cuando el Señor nos da el privilegio de guiar a las personas, instruirlos a través de la palabra de Dios, enseñarles, redarguirlos, exhortarlos. Así que no se moleste. Si en algo estamos fallando, qué bueno que a través de la palabra de Dios nosotros podamos ser redarguidos. Pero ¿sabe algo? Hay muchas iglesias donde la gente, ¿qué hace? Se van de la iglesia. Y se les pregunta, ¿y por qué no volviste a la iglesia? Ay, no, es que a mí no me gusta como enseña el pastor. Es que yo quería escuchar era esto y el pastor solo habla Biblia. Eso habla versículos y Biblia. No, pues ¿qué más hablamos? Tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Hace años yo estaba con mi esposa, estábamos en casa y estábamos mirando una predicación, no voy a decir el nombre del predicador, un coliseo grandísimo, precioso, el hombre tenía elocuencia y lo escuchamos como 25 minutos, que fue el mensaje muy corto. ¿Y sabe cuántas veces citó la Biblia? Ni una. Ni la cogió la Biblia. Hablaba era de ser un campeón, enseñanzas motivacionales. Yo decía dentro de mí, ¿cómo puede un ministro enseñar a las personas si no habla la Biblia? Y se veía que la iglesia estaban emocionados, sí, o sea, pero él no estaba hablando la palabra de Dios, estaba hablando era, como dicen, acerca del materialismo. Y nosotros aquí hablamos de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, las personas se van de la iglesia y bueno, se llenan de argumentos. Segunda de Corintios 10:5 dice que nosotros tenemos que derribar, dice, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Siempre que predicamos el evangelio, se van a levantar argumentos. Pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que amar a mi esposa? ¿Por qué tengo que honrarla? Y se van a levantar argumentos porque la gente no quiere obedecer la palabra de Dios. Ayer les envié una imagen, creo que fue a muchos de ustedes, donde decía que antes, en los antepasados, a las personas los perseguían por leer la Biblia. Y hoy en día lo contrario, toca seguir a los hermanos para que lean la Biblia, para que vengan a un estudio bíblico, para que nos inviten a sus casas allí a poderles dar una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra ha escaseado. Por eso dice la palabra, cuando regrese el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Así que nosotros tenemos la responsabilidad, como ministros del Evangelio, de enseñarles a ustedes lo que dice la Escritura. ¿Amén? Amén. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice el pastor, como dicen los ministros de la prosperidad, como dice la Escritura. ¿Qué pasa? Dice que correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, si tú vienes a esta congregación o nos sigues a través de nuestro canal de YouTube, y nosotros estamos aquí es para guiarte, para instruirte, para redarguirte a través de la palabra. El día 25 de diciembre me escribió una persona acá de Bogotá, por allá del barrio Lucero. Pensé que iba a venir el día de hoy, me dijo que iba a hacer lo posible y me escribió y me dijo, pastor, yo los escucho a ustedes y sigo sus predicaciones y escucho sus mensajes porque son cristocéntricos, son basados en la palabra y escucho al pastor Chuy Olivares. Y yo dije, wow, o sea, sí, yo me sentí, bueno, qué chévere, ¿cierto? Dije, qué bueno que una persona esté buscando una doctrina correcta. Eso sí, porque realmente yo iba a tal iglesia y allá realmente no, eso no, nada que ver. Decía, no había la palabra, pero realmente he escuchado los mensajes que dan ustedes y son basados en la palabra. A mí me dio mucha alegría. Entonces, nos sentimos motivados ¿a qué? A seguir haciendo las cosas bien. Sigamos ahí. Lucas 12:17. Mire lo que pensaba este hombre. Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Sus pensamientos, ¿qué eran? De continuo materialismo. No estaba el Señor ahí en ningún momento. Presten atención, todos los días el Señor debe estar en todo lo que usted y yo hagamos. Amén. En todas las cosas debe estar el Señor. Desde que nos levantamos, desde que salimos a nuestro trabajo, el Señor siempre debe estar ahí. A veces las personas dicen, pastor, es que no tengo tiempo. No, sí tenemos tiempo. Tú puedes ir en el Transmilenio, en el trancón y puedes ir dando gracias al Señor. Si paraste en el semáforo y vas en tu carro, puedes estar dando gracias al Señor por la vida que te da y por todas las cosas que continuamente tenemos. Entonces, como les decía, tener planes no es malo. Ayer el pastor me preguntaba que cuáles eran los planes o proyectos para el siguiente año. Y yo creo que parte de este mensaje es parte de la respuesta.
porque yo le decía, pues realmente no los tengo, porque realmente no sabemos qué será el día de mañana. Nuestros planes siempre deben ser el Señor. Y qué bueno que diariamente lo que el Señor nos permita, siempre, que todo donde el Señor nos lleve, esté el Señor. Si el Señor no está en este lugar, de nada sirve. La iglesia puede crecer, pueden venir más personas, pero si el Señor no es el centro de nuestras vidas, de nada va a servir. Hay iglesias donde es más importante el pastor, el nombre de la iglesia, la membresía, que el mismo Señor Jesús. Y aquí no queremos esto. Por eso, de cierta forma, nos llamamos familias en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Lucas 12:18. Y dijo, esto haré. ¿Qué haré? Dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Nuevamente estaba siendo egocentrista y por ninguna parte aparecía el Señor en su vida. Entonces, si el Señor nos bendice, como aparentemente este hombre tenía riqueza, ¿qué debemos hacer? Poder bendecir a otros. Yo supongo que muchos de los que estamos acá, este tiempo de pandemia, por lo menos compartimos así fuera una libra de arroz con otra persona, porque hay mucha gente que tiene necesidad física. La espiritual también la hay. Lo que hablaba el pastor hace 8 días. Hoy en día se elevó el índice de suicidios, de muertes, de todo lo que estamos viendo, y nosotros realmente tenemos la obligación de predicar las buenas nuevas de salvación. Ha muerto muchísima gente. Aún ayer estábamos cuando ustedes están acá, me llamó un familiar que había muerto, un familiar de nosotros en segundo grado, un primo en segundo, pues yo realmente no lo recuerdo, que es un primo en segundo grado que es médico y murió a causa del COVID. Entonces me llamó mi tío pues para comentarme que había muerto el primo de ellos. Y uno le da tristeza en su corazón. Vemos lo que pasó estos días, el 25, con esta madre que perdió sus 2 hijos allí en Sierra Morena. Son cosas que uno no entiende. No puede uno juzgar a Dios, porque muchos dirán, y si existe Dios, ¿a dónde estaba Dios? Pero ¿por qué murieron esos angelitos? Son cosas que pasan y no las entendemos. Juan 10:10 que dice que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Oramos y por esta familia para que el Señor los sostenga y los fortalezca, porque realmente no es nada fácil perder a sus 2 pequeñitos. Amén. Lucas 12:19. Vuelve y dice este hombre, y diré, alma mía, alma, muchos bienes tienes guardados, estás pensionado, tienes locales para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. A veces yo creo que tú y yo escuchamos a muchas personas que solamente lo que hablan es adulación, ¿cierto? Y yo tengo, y yo hago, y yo soy, y mire lo que tengo, pero Dios no está absolutamente en ninguna parte. Entonces por eso dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? La mayor riqueza que tú y yo podemos tener es tener a Cristo en el corazón. Yo me siento, como dicen, bendecido en el Señor, claro, grandemente, ¿cierto? Y no estoy mirando la parte material, estoy mirando la espiritual, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Está hablando de la bendición espiritual que nos da el Señor. Y Colosenses 3:5 dice, hagan morir pues en ustedes lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Sigamos, Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, mire cuando Dios habla, ay. ¿Qué le dijo? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso fue lo que le dijo el Señor. Y el Señor estaba allí recitando esta parábola, y yo creo que este hombre rico, que al principio hizo esa petición, yo creo que tal vez él se opacó, dijo, ay, como que la embarré, ¿cierto? O tal vez pudo haberse arrepentido, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice, pero sabemos que estaba su corazón en el materialismo y no sabemos lo que pasó, pero el Señor estaba contando allí una parábola y los estaba exhortando acerca de guardar su corazón de todo esto, de la avaricia y de la codicia. Entonces me gusta esa parte donde le dice, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y así pasa hoy en día. Muchas personas tienen planes, tienen metas, tienen sueños, pero yo te hago una pregunta, ¿tú y yo sabemos si mañana vamos a estar con vida? Nadie lo sabe, y más en este tiempo. Yo creo que ninguno de los que estamos acá habíamos vivido un tiempo de pandemia como
¿cierto? Escuchábamos y cuando declararon pandemia, pues yo no sabía que eso era tan delicado, pero realmente nunca habíamos vivido eso. Y gracias al Señor, que en comparación a otras pandemias, que fue la última en 1918, 1920, donde murieron cerca de 50 millones de personas alrededor del mundo. Digamos que esta comparado a esa, pues ha sido muy baja. Y gracias también porque la ciencia se ha aumentado, que es lo que dice el libro de Daniel 12:4, que dice que la ciencia en los últimos días se aumentará. Entonces, de cierta forma, pues Dios le ha dado sabiduría allí a estas personas para evolucionar acerca de esto. Vamos un momentico a Santiago 4, del 13 al 15. Yo creo que este versículo de Santiago 4, del 13 al 15, es el versículo clave del mensaje del día de hoy. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y ganaremos y montaremos locales y negocios y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Dice la palabra, dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué pasa? Luego se desvanece. O sea que el paso por este mundo es corto comparado a la eternidad de Dios. Comparado, si uno lo compara, en Génesis, las primeras personas vivían casi cerca de 1000 años. Matusalén vivió 969 años. Vivían muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor había creado al ser humano para que fuera eterno. Entonces, el tiempo que vivimos hoy en día, aquí la hermana Abelardo es la persona más longeva de esta iglesia, 87 abriles, es la persona más longeva, pero eso no es nada comparado a lo que vas a vivir en la eternidad, siempre y cuando pongamos nuestra confianza en el Señor, porque no todos van a ir delante de la presencia del Señor. ¿Quiénes van a ir? Los que le recibieron, los que aceptaron el plan de salvación. Es ahora, es aquí, es en vida. Por eso cuando le predicamos a una persona por primera vez, le decimos: hoy es día de salvación. Entonces, yo estoy seguro que los que estamos acá hemos aceptado ese plan de salvación. Y qué bueno que están nuestras familias, nuestros hijos, y que podamos seguir así. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Porque lo que estamos viviendo en la actualidad nos anticipa que Jesús está a la puerta. Él prometió hace 2000 años, aquí en Pentecostés, que regresaría por segunda vez. Y ya no viene como Señor y Salvador, viene como juez a juzgar la tierra y a salvar a su pueblo, a los que le hemos recibido y esperado. Así que vivamos para el Señor. Y dice el versículo 15 allí de Santiago: en lo cual deberías decir, présteme atención, si el Señor quiere, ¿qué haremos? Viviremos y haremos esto y haremos aquello. Así que si alguien me pregunta mis planes, yo le digo: si el Señor lo permite, si vivimos, si estamos con vida, podemos, sí, posiblemente podemos hacer esto. Obviamente debemos tener un sueño, una meta. La Biblia dice que un pueblo sin visión perece. Claro que tenemos que colocarnos metas. Tampoco le estoy diciendo, no, pues como el Señor viene y está la crisis mundial, entonces quedémonos ahí esperando. No, perseveremos continuamente en el Señor, porque no lo sabemos. Puede ser mañana, puede ser en 1 año, 10 años, 40 años, nadie lo sabe. Pero la palabra sí dice que el Señor regresará y que nuestro paso por esta vida es corto. Así que vivamos cada día como si fuera el último día. Yo cuando joven, cuando tenía la edad de estas preciosas niñas, nunca me imaginaba que iba a llegar a la edad de 30, 40 años. ¿Sí? Yo creía que siempre me iba a quedar joven y vivía relajado, tranquilo. Pero qué bonito que a través de la palabra de Dios nosotros podamos tener conciencia en el Señor, de que aquí vamos pasando, vamos envejeciendo, ya después de los 40 nos duele por aquí, ¿cierto? Ya no podemos ver, bueno, yo todavía puedo, y todas estas cosas, sí, y son cosas porque dice la Biblia que el cuerpo se va deteriorando, es normal, se vaya deteriorando, pero dice que no obstante el interior, ¿qué pasa? Que se renueva de día en día a través de la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jóvenes, guarden lo que dice la palabra del Señor y vivan para el Señor. Sigamos. Lucas 12:21. Para ir terminando y concluyendo este mensaje, dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo creo que cuando Jesús terminó con esta parábola allí a este hombre que había dicho que partiera la herencia, yo creo que se sintió reargüido porque tal vez el Señor lo estaba confrontando con la palabra del Señor. Así es cuando tú y yo vamos a la palabra del Señor,
Yo les puedo garantizar algo, que esta mañana, y en especial las mujeres, fueron al baño y duraron un buen rato en el espejo. ¿O no fue así? ¿No? Ah, bueno. ¿Y qué hacen en el espejo? ¿Qué hicieron? Arreglar lo que estaba mal, ¿cierto? Se arreglaron, se pusieron bonitas, la plancha, el secador y bueno, todos estos artefactos que utilizan las damas. Nosotros solamente un cepillazo para aquí, otro para allá y salimos. Pero ¿sabe qué pasa? Que así es cuando tú y yo vamos a la palabra del Señor. Cuando tú y yo vamos a la palabra y miramos la palabra nos va a mostrar lo que está mal en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ignorar? Arreglar. Así como arreglamos en el espejo lo que está mal, así mismo cuando nosotros nos miramos a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 69 libros que tiene la Biblia, están para eso, para enseñarnos, para guiarnos, para mostrarnos al Señor por nuestro paso en esta vida. Mateo 16:26 dice, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y esto es para terminar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Hay personas que tienen muchísimo dinero y no es que esté mal, gracias a Dios por ellos, por sus empresas, porque están dando empleo a otras personas. Pero si no tienen a Cristo en el corazón, no tienen absolutamente nada. Por eso digo, lo más importante, y hoy es el último mensaje de este año, y si tienes planes para el 2021, que tus planes prioridad número 1 sea el Señor. Que sea perseverar en la fe, que sea vivir para Dios, que todo lo que tú te propongas, Señor, si es tu voluntad, Señor, si tú quieres, vamos a hacer esto y vamos a aquello. Oremos y pidamos al Señor para que nos siga guardando. Si nos vacunan, bueno, por ahí nos dejan en la última lista, bueno, pero nuestra confianza no está ahí, ¿cierto, hermano Abelardo? Nuestra confianza está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cualquiera que sean sus planes, ¿qué debemos hacer? Colocarlos delante de Dios, delante del Señor. Espero que este corto mensaje haya sido de bendición a su vida. Como dice Santiago 9:22, no solamente sea oidor, sino sea hacedor de la palabra de Dios. Y vivamos por Él. Lo mejor que nos ha pasado, lo mejor que me ha pasado en mi vida es haberme reconciliado con Dios. Lo digo públicamente ante ustedes y ante esta cámara y ante las personas que me escuchen. Lo mejor que me ha pasado es haberme reconciliado con el Señor. Mejor que el baloto, mejor que cualquier otra cosa, porque muchos están esperando ganarse el baloto. No acá, ¿no? Porque yo me imagino que ustedes no debemos comprar lotería ni chance. Que diga, pastor, casi me gano el baloto, se me fue por un número. No. Que diga, pastor, la palabra me ha bendecido. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración.